El aprendizaje es un concepto que en educación tiene un valor sustancial que todo docente desearía lograr en sus alumnos. El hombre desde sus inicios ha sobrevivido, subsistido, prevalecido y trascendido gracias al aprendizaje. Un concepto que encierra la clave de la vida, si no eterna, justo la necesaria para mantenerse en el medio. El aprendizaje ha permitido que las grandes civilizaciones sean creadas, que las culturas, las razas, el lenguaje y la tecnología hayan logrado trascender por generaciones. Sin embargo, ¿qué es el aprendizaje? ¿Cómo se adquiere? ¿Cuál es el propósito de aprender? Para esta cápsula, la doctora Yolanda Heredia, Vladimir Burgos y César Coll serán nuestro sustento teórico. Por tanto, el aprendizaje se define como cambio relativamente permanente en la conducta o bien en las asociaciones o representaciones mentales como resultado de la experiencia. El aprendizaje es un fenómeno que se da naturalmente, que a veces las personas ni lo hacen de forma consciente. No solamente las personas tienen la capacidad de aprender, sino también todos los seres vivos. Aprendemos por la necesidad o capacidad de adaptación, o simplemente por ajustar nuestras conductas al medio en el que nos desenvolvemos. Al conjunto de constructos ligados entre sí que observan, describen y explican el proceso de aprendizaje de las personas y aquellos con los que se piensa que está relacionado dicho proceso, se le conoce como teorías del aprendizaje. ¿Cómo se aprende? El aprendizaje puede ser visto desde tres enfoques principales. Enfoque psicológico. Se sustenta en tres vertientes: conductismo, cognoscitivismo y constructivismo. Conductismo. Se basa en los cambios observables en la conducta del sujeto. El cognoscitivismo se fundamenta en los cambios mentales del individuo. Y el constructivismo, que sustenta en la premisa de que cada persona construye su propia perspectiva del mundo que le rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales desarrollados. El constructivismo se enfoca en la preparación del que aprende para resolver problemas en condiciones ambiguas. Enfoque epistemológico. Desde una perspectiva filosófica sobre el aprendizaje, se establecen tres corrientes epistemológicas que interactúan por explicar la fuente del conocimiento. El empirismo, la creencia en que el aprendizaje se adquiere a través de los sentidos. El nativismo, el conocimiento es innato, se trae en la carga genética. Y por último, el racionalismo, donde la mente construye la realidad. Estas teorías admiten tener una concepción de cómo aprende el ser humano, lo cual permitirá al docente tener una visión de cómo enseñar. Dice la doctora Heredia que la concepción epistemológica que se tenga del aprendizaje afecta la postura que los docentes tienen sobre la enseñanza. Enfoque biológico. El sistema humano es perfecto para aprender, procesar, transformar información. Los olores, sabores, tacto, vista, oído son solo una parte de un todo que nos permite alcanzar esta meta: aprender. El sistema nervioso es el principal componente que conforma y comanda todos los demás sistemas y órganos para que el demás cuerpo funcione. Y es gracias a este sistema que la información se introduce, fluye y se procesa dentro del ser humano para interconectarse con el exterior, accionando el mecanismo de aprendizaje para la vida. Compuesto por el sistema nervioso central, que se encarga de coordinar la información recibida a través de los sentidos, y el sistema nervioso periférico, quien se convierte en el mensajero de la información para llevarlo todo al cuerpo, procesarla, regresarla y darle nuevamente al sistema nervioso central una respuesta al estímulo, reflejo o consciente para ser ejecutado. El cerebro es el órgano principal en donde se logra el funcionamiento del aprendizaje. Se compone por 4 hemisferios con funciones especializadas. Aunque en el momento de trabajar lo hagan de manera integrada, procesan la información de manera distinta. Los del lado derecho, que controlan el lenguaje, la lectura, escritura, memoria verbal, cálculo matemático, lógica y manipulación de detalles. Del lado izquierdo, procesan la visual y espacial, sentimientos, funciones no verbales, así como memoria visual. Esta maravilla no puede lograrse si no fuera por las neuronas, que son células que habitan el cerebro y se interconectan entre ellas
conforme a su función específica, sensitiva, motora o conectora. A este acto de comunicación se le conoce como sinapsis. Construyendo. Todo ser vivo ha logrado trascender gracias a esta acción, aprender. Si bien el conocimiento es importante, pero el conocimiento estático no deja de ser información. Cuando pasa por un proceso que provoque una transformación, entonces lograremos decir, fue aprendido, se logró el aprendizaje. Aprendizaje es la acción de poner en práctica los conocimientos adquiridos a través de los canales de recepción, estimulados por la necesidad, curiosidad o deseo de entender, saber, resolver. Ajustar conductas por necesidad de adaptación e inclusión al medio. Aprendizaje es proporcional a la capacidad de sentir, pensar, necesitar, desear por adaptarme al medio en el que vivo, sobrevivo, subsisto y existo. La capacidad de obtener el conocimiento del medio se da directamente proporcional a la capacidad del aprendizaje y actitud que tome ante él. Yolanda Heredia dice que el medio debe ofrecer una variedad de estímulos detonadores del aprendizaje para el individuo. César Coll sostiene que la evolución de la especie humana ha estado asociada desde sus orígenes a la creación de artefactos técnicos con el fin de ampliar y extender la capacidad de las personas para actuar sobre la realidad y transformarla. Las TIC han sido siempre en sus diferentes estadios de desarrollo instrumentos utilizados para pensar, aprender, conocer, representar y transmitir a otras personas y otras generaciones los conocimientos y los aprendizajes adquiridos. Por tanto, la educación debe mantenerse a la vanguardia, utilizando la tecnología como un medio para innovar el conocimiento y significar el aprendizaje.